programa Lo que no querés escuchar, el programa del colectivo Nuevas Fronteras, que como decimos siempre, un grupo que intenta estar bien ayudando a estar bien e intenta crecer ayudando a crecer. El eje de hoy es la salud, así que va a estar comandado por el compañero Claudio, que tengo aquí al lado. Buenas tardes, mucho gusto, una vez más acompañando a Nuevas Fronteras. Y bueno, como siempre, auspiciados por Rosolina Restobar, que nos aporta un desayuno o una merienda a quienes contesten la consigna de hoy, que sería... ¿Cuál crees que es la importancia del Garrahan, del Hospital Garrahan? Bien, ¿cómo te suena el tema del Garrahan y este intento ya bastante antiguo del gobierno nacional de estigmatizarlo, de quitarle valor y de alguna manera arrinconarlo, ¿no? ¿Cómo te suena lo del Garrahan? Si nos querés llamar al 299-691-7597 por WhatsApp, y si no, el fijo del 477-2140 de FM Mural. El desarrollo del tema va a estar enfocado desde lo que hemos planteado alguna vez en este colectivo, de lo que significa la salud pública, cómo este país que tanto ha hecho a través de sus conductas y de sus manifestaciones con la salud pública, con grandes héroes sanitarios como hemos pronunciado también en el programa, el doctor Favaloro, que ha sido una vez más el indicador de un sistema sanitario eficiente. Hoy se encuentra acorralado en un sistema que lo acosa, que lo limita, que lo contrae, que constantemente lo pone en tela de juicio, cuando en realidad debería seguir siendo un referente. Intenta vaciarlo de contenido, ¿no? Tal cual. O sea, sin decir claramente estamos en contra de la salud pública, pero le va quitando financiación, lo va acorralando, va precarizando el servicio, el trabajo. De manera que lo va vaciando de contenido. Sí. Concretamente. Un punto fue el gobierno cuando planteó, digamos, cambió el foco de la protesta, que era el Garrahan, porque estaban reclamando un presupuesto para funcionamiento, terminó focalizándolo en el sueldo de los residentes, la hora de trabajo y los ñoquis que había dentro, faltando realmente a la verdad. Sí, ñoquis que jamás pudieron comprobar. Sí. Y que nunca dieron ningún tipo de pruebas concretas de haber hecho un análisis real. Tampoco lo solucionaron, porque en definitiva lo único que hicieron fue congelar un presupuesto que además tiene una interinstitucionalidad, que no depende solamente de la nación, sino que depende de otros componentes importantes económicos para el funcionamiento, y que llegado el momento no lo pudo resolver. Bueno, volvemos a repetir la consigna. ¿Qué opinión tenés vos sobre el conflicto del Garrahan? ¿O qué opinión tenés sobre el Hospital Garrahan? Y como decimos, sorteamos entre quienes manden un mensaje o llamen una merienda o un desayuno de Rosolina Restobar. Bueno, ¿qué tenemos para decir desde Nuevas Fronteras sobre la salud? Primero voy a retomar un eje que lo planteamos la última vez que hablamos de eso, aquello de que la salud no es solamente ausencia de síntomas, o
dicho más general, no es solo ausencia de enfermedad, que la salud es básicamente bienestar integral y que para eso es importante una serie de factores que van más allá del cuerpo de cada persona, que es el resumen, termina en el cuerpo, pero empieza en el medio ambiente, empieza en el medio ambiente social, en el tipo de relaciones que tiene esa persona, en la manera en que se nutre. Y en ese sentido, y por eso retomaba el tema, hay un tema muy importante que se está jugando en esta época, que es la cuestión del agua. Y concretamente, no solo se está jugando en la cantidad de contaminantes que terminan en los cursos de agua, sino en este momento en el avance del fracking. Y no sé si el oyente está al tanto, pero se lo decimos, está a punto de abrirse una nueva licitación donde se otorgan la posibilidad de 149 pozos nuevos en lo que se llama la zona de Cinco Saltos Sur, que es desde el lago Pellegrini hacia el sur, o sea, hacia Cipolletti, y llega incluso a los barrios aledaños a Cipolletti, a la zona del 30. Y para explotación no convencional. El fracking, concretamente, que utiliza enormes cantidades de agua, que no es cualquier agua. Estuve leyendo que, por ejemplo, no pueden usar el agua del lago Pellegrini, no les sirve, necesitan necesariamente sacar agua de los ríos, porque ellos necesitan una determinada calidad de agua, y esa agua, el desecho de esa agua, tiene tal cantidad de químicos que es imposible reutilizarla. Por lo tanto, la van metiendo en especies de piletas sumergidas, impermeables, que nadie garantiza que no se filtren a las napas. O sea, concretamente estamos hablando que ponen en serio peligro la provisión de agua potable a todas las poblaciones del valle, y eso se está jugando en esta época. Creo que ante la ignorancia y a veces la especie de apatía que está viviendo la sociedad frente a los temas centrales, donde nos van transformando la vida y que cuando nos demos cuenta quizás sea tarde. En ese sentido, este próximo viernes al mediodía, en todas las ciudades y pueblos del valle va a haber un banderazo simultáneo en los ingresos de los pueblos, allí donde está el cartel que dice el nombre del pueblo. Aquí en Cipolletti sería aquí en el Arco, a la entrada de la Toschi, donde va a haber un banderazo y donde vamos a manifestar Alto Valle libre de fracking. Y convocamos a quienes nos están escuchando a enterarse, a acercarse, y que poco a poco vayamos comprometiéndonos con la vida, porque básicamente en ese equilibrio que necesitamos para estar sano, a nadie escapa que el agua limpia, el agua potable, es imprescindible. Y un factor básico, somos sí. 60% agua. Sí, un poco más quizás, un poco más. Somos básicamente una cuba electrolítica. Tal cual. Y si esa cuba está contaminada, todo lo demás ya funciona mal. Eso creo que todos lo sabemos. Y hablando de salud, saliendo de este tema, otro dato central que queremos que lo podamos reflexionar juntos, que la salud es un hecho colectivo. Porque cuando
queremos estar sanos, decimos necesitamos estar equilibrados. Pero muchas veces el desequilibrio llega. Muchas veces, por lo que sea, por cuestiones genéticas o por el avance de la edad, o porque no nos pudimos equilibrar de manera correcta, el desequilibrio llega, los síntomas llegan, y en ese momento ya no es un hecho individual. No, y el hecho de que pertenecemos a una estirpe, a una especie que es absolutamente dependiente de la convivencia, y el bienestar no depende solo de la manera individual, sino de un bienestar de grupo, un bienestar saludable de comunicación. De hecho, los conflictos que estamos viviendo hoy en día tienen mucho que ver. La gente muchas veces se desestabiliza emocionalmente y deja ya automáticamente de tener salud. Aquel que no llega a fin de mes y empieza a sentir las carencias a pesar de tener 1 o 2 trabajos, de no llegar y no poder cubrir las expectativas de su núcleo familiar. Entonces el ambiente se hace insalubre, y si encima de eso el agua que necesitamos todos los días ya no es saludable, el impacto es mucho mayor. Sí, y se va generando además como una especie de sensación de inseguridad. O sea, esa persona, más allá de que el hecho de no llegar a fin de mes, no solo que se empieza a privar de cosas, que sería concretamente, quizás se prive de alimentos de buena calidad, quizás se priva de algún medicamento que necesitaba, que sería lo más directo y concreto, sino que también empieza a sentir una especie de falta de futuro. Sí, sí, de tranquilidad respecto de lo que va a vivir más adelante. La sensación de inseguridad. Empieza a crecer la insatisfacción con su vida, que eso también empieza a generar desequilibrios internos, empieza a descansar mal, empieza a llevarse peor con quienes le rodean. O sea, es como una cascada que se va generando. Yo quería citar en esto que vos decías, que somos una especie dependiente, decías vos. Yo digo que somos una especie que necesita funcionar en forma gregaria, en forma colectiva. Hay una antropóloga muy conocida, muy famosa, ya fallecida, que se llamó Margaret Mead, una antropóloga canadiense muy, muy conocida, que en un momento le hacían en una conferencia de prensa le hacían una pregunta cuando ella estaba presentando un libro, y le preguntaron en qué momento consideraba ella, en qué momento de la historia se podía definir el comienzo de la humanidad, ¿no? Todo el mundo esperaba que ella dijera, bueno, no sé, en los primeros campamentos tribales o las primeras herramientas, y sorprendió a todos cuando dijo, la primera vez que encontré un hueso humano curado. Porque en los primeros tiempos de los seres humanos éramos tan vulnerables y estábamos tan expuestos en esa vida, que si alguien se quebraba una pierna o un brazo, era presa de los demás animales. Si ese hueso logró curarse, es porque un grupo lo cuidó y lo alimentó y lo defendió hasta que ese hueso pudo curarse. Para ella ese era el comienzo de la humanidad, y evidentemente tenía razón. Entonces, esto que decimos nosotros desde Nuevas Fronteras, que la salud no solo necesita de un bienestar pleno e integral, sino que es un hecho colectivo, porque cuando llega el desequilibrio y aparecen los síntomas, necesitamos de cuidado, necesitamos de quienes nos sostengan, necesitamos de la ciencia. Necesitamos de cuidados especiales.
que fue desarrollando la historia del ser humano y que lamentablemente, como tantas otras cosas que desarrolló el ser humano, se la fue apropiando el capital y hoy intentan que el que no tiene para pagarlo no tenga ese cuidado. Poniéndole costo. Exactamente. Necesitamos de los especialistas que sean capaces de aplicar esa ciencia. Necesitamos del sostén social y económico para que esa ciencia nos llegue a todos, independientemente de nuestra capacidad económica o de adquisición. Por lo tanto, ese hecho colectivo implica la defensa de lo que en general llamamos salud pública. Sí. ¿No? Cuando te están poniendo en cuestionamiento la idoneidad de los médicos de la salud pública, cuando te ponen en peligro el sostén de esa ciencia al servicio de todos, cuando van retaseando el desarrollo tecnológico y científico para que siga avanzando esa lucha contra la enfermedad, nos están poniendo en peligro a todos, de la misma manera que nos ponen en peligro a todos cuando van contaminando los alimentos, cuando van contaminando el agua, cuando se genera una estructura donde se prioriza la ganancia por encima de la eficiencia y la salud de todos. Puntualmente ese fue uno de los focos del conflicto con el Garrahan, porque lo primero que se cuestionó fue el presupuesto, diciendo que estaba en manos de un montón de ñoquis. El Garrahan como hospital súper especializado, con el tipo de terapéuticas, con la calidad de los profesionales, la formación que tiene, es un lugar donde la mayor incidencia está en prestaciones de baja incidencia pero de alto costo. Claro. Y precisamente los presupuestos tienen que ver con eso, con la factibilidad de determinados tratamientos que no pueden ser llevados adelante en otros lugares, porque el Garrahan, cuando uno veía las manifestaciones de la familia, de los padres que habían podido salvar a su hijo, que había recibido el tratamiento que no podía recibir en su lugar de origen, eso es lo que conforma gran parte del presupuesto. Claro. El funcionamiento de esas cosas, de las tasas de funcionamiento, de la aparatología, de la aplicación técnica de un montón de aparatología que es sumamente cara y que va mucho más allá de los ñoquis o de los sueldos, que fue lo que se dibujó después con el hospital, para precarizar totalmente el reclamo. Claro, en realidad, por lo que yo entiendo, se ocupa de casos que son tan graves y tan raros quizás, que nunca lo va a poder solventar la medicina privada. Primero, igual de alguna manera hay instituciones privadas que se dedican a eso. El problema nuestro con la salud, que ya lo hemos planteado también acá en el programa, es que tenemos un sistema mixto, que hay gente que no tiene seguro de salud y que después en muchos aspectos todas esas prestaciones privadas de los seguros tienen letra chica y es muy probable que algunos de los que aún tienen seguro estén desprotegidos ante las prestaciones, porque esas prestaciones de baja incidencia y alto costo a veces no están comprendidas en el seguro de salud. A eso me refiero. Porque es básico y porque tienen que terminar recurriendo a estas instituciones de alta complejidad. Exacto. Hoy escuchaba a una periodista que hablaba del tema del Garrahan porque le habían creado una fake news acusándola de cuestiones porque su esposo está ahora en el candelero, que es la ex esposa de Santilli. Claro. Entonces, que su hijo fue asistido en el Garrahan. Bueno, eso decían y ella aclaró que no fue así, que en realidad contó cuál era la enfermedad, era una cosa muy grave y compleja. Dijo que la atendieron en una institución privada, pero que ella
había defendido el Garrahan a pesar de eso, primero porque entendía el papel del Garrahan más allá de la enfermedad de su hijo, y segundo, decía ella, porque los médicos que trabajaban en esa institución privada habían sido formados en el Garrahan. Claro. O sea que el Garrahan además cumple ese papel de formación docente. Totalmente, es a donde nos apunta el foco de nuestra invitada de hoy, de nuestra entrevistada. Ahí está. Vamos a entrevistarle en el programa a alguien que se formó en el Garrahan y que hoy tenemos la suerte de que sea prestadora acá en la zona. Porque en ese sentido también ya trasciende el tema de la medicina privada, que aunque pudiera atenderla, la atiende con médicos que se formaron en el Garrahan. Totalmente. Y que fue imprescindible que dieran ese paso inicial.